Esta semana estábamos hablando de qué tema. A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿de qué tema hablamos esta semana? Pastor, no me congregué. Arrepiéntase, hermano. ¿Qué tema estuvimos hablando esta semana? La voluntad de Dios. Sí, señor, se ganó un premio para un viaje para Cancún y las Bahamas. Dígame. El Señor nos sorprende con tremendas cosas, hermano. Amén. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Voy a colocarlos al día, hermano, porque ustedes me caen bien. Amén. Voy a darles, como dicen por ahí, chancuco. Estuvimos hablando de la voluntad de Dios. Estuvimos hablando, hermano, Mateo capítulo 6, versículo 9. El que no estuvo, yo grabé la prédica y ya la subí al Facebook, hermano. Ahí está bien detallado y allí usted puede encontrar el tema completo. Amén. En Mateo capítulo 6 estuvimos hablando de que 6:9, de que el Señor Jesucristo le enseñó a orar a los discípulos, porque, hermano, en ellos había una incógnita. Ellos decían, pero bueno, este Señor, Jesucristo se va al monte y cuando vuelve viene como recargado y hace milagros y prodigios. Nosotros también queremos. Y ellos le dijeron, enséñame a hacer milagros. No, enséñanos a orar. Y entonces uno les dijo, Señor, enséñanos a orar, porque a ellos les parecía curioso ver de que Jesucristo se iba por allá y se perdía a orar, y cuando volvía ocurrían las cosas más sobrenaturales, hermano. La Biblia dice en Juan que si se escribiera todo lo que Jesucristo hizo, no cabrían los libros aquí en la tierra, imagínense. Entonces eso produce curiosidad, ¿cierto? De que usted ve a una persona que se mete a un lugar y que va saliendo con plata y con un poco de oro y con joyas. ¿Usted no le produce curiosidad? Bueno, ¿y usted qué es lo que hay allá adentro? ¿Qué es lo que pasa? Y esa curiosidad llevó a preguntarle al Señor, enséñanos a orar, porque nosotros también queremos salir con esas bendiciones. ¿Cuántos quieren salir con esas bendiciones? 1, 2 y 3. El resto no quiere salir. Bueno, Señor. Hermano, mire, ellos veían que al orar había una bendición. Jesucristo venía en el poder del Señor y hacía las cosas impresionantes. Le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Y cuando Jesucristo les dice cómo tienen que orar, les dijo, ustedes oraréis así. Y en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Vuelvo y lo repito, hermano, el Padre Nuestro no se lo inventó la Iglesia Católica. El Padre Nuestro lo dijo, hermano, Jesucristo. Y Él enseñó cómo teníamos que orar. No repetir, sino que dejó unos parámetros de cómo teníamos que ir direccionados la oración. Y dice, uno de los tips, dice el 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando usted hace la voluntad de Dios, hermano, los cielos se manifiestan aquí en la tierra. ¿Ningún amén? Si usted hace la voluntad de Dios, los cielos se van a manifestar en su casa. Si yo hago la voluntad de Dios, la de Dios, no la mía, los cielos se van a manifestar en mi casa. Amén. Estuvimos hablando, hermano, de que en primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hablamos de que cuando usted hace la voluntad de Dios, usted va a permanecer. Todo lo que usted hace permanece. Su familia, sus hijos, su descendencia, el trabajo, lo que usted emprenda va a permanecer. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, lo que emprenda se acabó, se dañó, pierde plata, hermano. Yo fui testigo de eso. Yo monté un negocio cuando Dios me dijo que no lo montara. Se acabó, perdí plata, perdí de todo, hermano. Lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás, Dios le dijo, vaya y predique a Nínive. ¿Y qué hizo? Se fue para Tarsis. ¿Sí o no? Salió de Jope. Y dice la palabra del Señor que él se salió de la voluntad de Dios. Y dice que él pagó un pasaje. Y eso me traía el Señor con esta enseñanza de la voluntad de Dios. Cuando uno no está en la voluntad de Dios, paga un pasaje muy caro, hermano. Saliéndose de la voluntad de Dios, paga un pasaje carísimo por hacer nuestra propia voluntad. Es un costo muy alto cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Y con el tiempo pase, ay, yo le hubiera hecho caso al Señor, pero bueno, ya la embarré. Pero hermano, no está allí, no importa. Dios te da otra oportunidad. Dios es tan lindo que Él perdona, hermano, y no importa si resbalamos, caemos, Él siempre está allí para perdonarnos y está con los brazos abiertos para perdonar al caído, al que pecó, al que desobedeció, al que se salió de la voluntad. Uy, yo estuviera contento por eso, hermano.
¿Cierto que sí? Apláudale al Señor. Porque es que el diablo nos enjuicia y pensamos que porque nos equivocamos, entonces ya estamos descalificados. No. Mientras que haya vida y esperanza, dice la Biblia. Entonces Jonás, hermano, se va para allá y estaba en medio del mar y estaba en esa barca. Hermano, el que se sale de la voluntad de Dios, hasta los que están alrededor sufren pérdidas. ¿Qué les tocó que botar? Los enseres, ¿cierto que sí? El dueño de ese barco, hermano, yo creo que tocó que pagar, hermano, a las personas que les tenían los enseres y todo, porque botaron todo fuera de la barca. Cuando usted está al lado de una persona que no está en la voluntad de Dios, puede sufrir pérdidas. Cuando usted está, hermano, no está en la voluntad de Dios, sufre pérdidas. Es más, se lo tragó un pez, ¿sí o no? No una ballena, porque es que es tan bonito en la escuela bíblica, una ballenita. Un gran pez, dice la Biblia. ¿Y ese gran pez para dónde lo llevó? Muchos dicen que para Nínive, pero no fue para Nínive, porque yo ayer estuve mirando el mapa, hermano, y resulta que Nínive no tiene costa. Yo digo, ¿cómo así? O sea que, y leí, hermano, me fui a Jonás capítulo 1 y dice la Biblia, no dice la Biblia que ese gran pez se lo llevó hasta Nínive, no lo dice. Y nos han enseñado, de pronto hemos escuchado de que no, que el gran pez se lo llevó para Nínive, lo vomitó allá y él empezó otra vez a predicar la palabra en Nínive. Eso pensábamos, ¿cierto? Cuando yo reviso el mapa de Nínive, hermano, Nínive no tiene costa. Está en toda la mitad, hermano, de dos costas, pero lejos. Y usted dirá, pero pastor, ¿eso qué quiere decir con que yo tengo mis problemas, no tengo para comer, estoy enfermo? ¿Eso a mí qué me interesa? Pues resulta que sí interesa, porque cuando usted se sale de la voluntad de Dios, ese pez, hermano, lo llevó otra vez para Jope, otra vez al principio. Así como Elías, hermano, la palabra del Señor dice que Elías, Dios le dice y le da la orden, vaya para el arroyo de Querid. ¿Qué significa Querid? Querid significa volver al principio. Y él obedeció, él volvió otra vez al principio. Y muchas veces cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hermano, ¿cómo nos volvemos a alinear? Volver otra vez al principio, volver a las sendas antiguas. Vamos a leer Ageo capítulo 1. Usted está en Mateo, devuélvase. Malaquías, Zacarías y Ageo. Ahí atrásito está. Amén. Ageo capítulo 1, versículo 8. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Amén. Gracias por esa palabra. Me motiva mucho a predicar, hermano. Gloria a Dios. Ageo capítulo 1, versículo 8. ¿Estamos allí? Se llega a Mateo y se va 3 libros para atrás y ahí está Ageo. Dice la palabra del Señor: subid al monte y traed ¿qué? Madera. Reedificad ¿qué? La casa. Y pondré en ella ¿qué? Mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho ¿qué? Allí no dice que pondré mi presencia. No, Señor. ¿Qué pondrá Dios cuando se reedifique primero la casa? La voluntad. Y después de la voluntad, ¿qué viene? La gloria. Entonces, cuando nos hemos salido de la voluntad de Dios, hermano, ¿qué hacemos? Tenemos que volver otra vez, pararnos en los caminos, preguntar por las sendas antiguas. ¿Y qué es? Es empezar a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Empezando, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Hermano, que aquí usted va a empezar a conocer la voluntad de Dios, lo más básico. Y cuando usted empieza a hacer eso, usted va a empezar a aprender la voluntad de Dios. Salmo capítulo 143, versículo 10 dice: enséñame tu voluntad. La voluntad de Dios se aprende. Salmo 143, 10. Esto lo vimos el jueves. El jueves, hermano, estuvimos hablando de esto. Entonces, esa es la palabra del Señor, que Dios le dice: traed madera, eso es tipología de alabanza y adoración. Y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Hermano, cuando el altar se estaba arruinado, antes de ofrecer ese sacrificio con los profetas de Baal, dice que él organizó el altar que estaba arruinado. Organizar el altar, que volver a sacar esos tiempos de oración, volver a tener esos tiempos de comunión con el Señor. Ahí empiezas a reedificar la casa, establecer los tiempos de ayuno, la lectura de la palabra. Caí en pecado, no importa, pido perdón y sigo. Porque muchos cometen un error y se desaniman. Y eso es el peor error, hermano.
Aquí todos no somos perfectos. Somos santos, pero no somos perfectos. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo, ¿cierto? Pero no somos perfectos. Yo cometo errores. Pastor, sí, yo cometo errores, hermano. Somos de carne y hueso, ¿sí o no? Y mientras que estemos en este estuche, vamos a embarrarla. Entonces aquí nadie es más que nadie. Aquí el único que brilla es Jesús, ¿sí o no? Y dice la palabra del Señor, hermano, que usted y yo tenemos que reedificar otra vez la casa. Y cuando se reedifica la casa, ponemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano. Y después de que se pone la voluntad de Dios, el nombre de Dios es glorificado. La Biblia dice: pedid todo lo que queráis en mi nombre, para que en mi nombre el nombre del Padre sea glorificado. Cuando usted hace la voluntad de Dios en su casa, en su vida, hermano, viene la gloria, vienen las bendiciones, vienen las respuestas. ¿Ningún amén? Hermano, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Usted y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Mire, David era una persona diferente. ¿Por qué? Porque él conoció la voluntad de Dios. En Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad. Él conoció la voluntad de Dios. Porque muchas veces le dicen a uno: sí, vaya a la iglesia y ya no más, haga esto, haga lo otro y ya no más. O si habla en lenguas, llegó hasta allí y ya. No, hermano, esa es la entrada, esa es la puerta. Acuérdese que Jesucristo le dijo a Nicodemo, hermano, que nadie puede ver el reino si no nace de agua y de espíritu. Una persona que nace de nuevo, que ya odia el pecado y empieza a buscar del Señor, que lo empieza a amar y lo conoce, hermano, está parado en la puerta, está viendo el reino, mas no ha entrado. Y hay muchas personas que no han entrado en el reino, lo están viendo. ¿Sabe por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Si usted lee Mateo capítulo 7 versículo 21, lo que hablamos el jueves, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay muchas personas viendo el reino, pero no han entrado al reino de los cielos. Y así hagan milagros, hagan lo que hagan, hermano, en su cuerpo para que lo quemen, lo que sea, no han entrado porque no hacen la voluntad de Dios. No la están viendo. Y entonces hoy en día hay mucho pastor y muchos ministros que están viendo el reino, pero no han entrado. Y cuando no entran, hay una frustración porque ven cómo bendice al otro, ve cómo el otro sube económicamente, ve cómo se le manifiesta el Señor en otro, ve cómo crece la iglesia fulana de tal, ve cómo avanzan los demás y él no avanza porque no hace la voluntad de Dios. Entonces se llenan de reclamos, de rabia y empiezan a criticar lo que no tienen. Empiezan a criticar al que tiene por lo que ellos no tienen. Eso es una regla, hermano. Lo que más se critica es lo que menos tiene. Si usted ve pastores criticando algo, criticando, es lo que ellos no tienen. Se critica lo que se carece. Eso es una ley matemática, como 2 más 2 es 4. Los que mantienen criticando el poder son los que no tienen poder. Los que mantienen criticando al otro es porque no tiene lo que está criticando. Entonces, ¿por qué? Porque están viendo el reino, no han entrado. ¿Y qué es el reino de Dios? Es justicia, paz y gozo. Los que hacen la voluntad de Dios entran en el reino. Y cuando usted entra, la justicia del reino te acompaña, te permea, te hace justicia. El dinero que te pagaron mal durante muchos años en la juventud, que te explotaron, se te va a devolver, porque te hace justicia. El trabajo que le pagaron mal, esa plata, hermano, ¿me la pagará la misma persona? No, pero el Señor va a hacer vomitar lo que se comió el devorador. Que eso fueron cosas que el devorador se comió. De una u otra manera Dios se las va a sacar al diablo y te las va a dar a ti. Uy, ninguna. Bueno, aquí a todos les han pagado justamente, gloria a Dios. Trabajos donde lo explotaron, donde no le pagaron nada de ley, hermano. Platas retenidas. Pagaron injustamente, la familia lo vituperó, lo hizo a un lado, lo echó, los padres, la madre. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted entra en el reino y la justicia de Dios te alcanza y Dios te hace justicia. Pero ¿por qué a muchos no le han hecho justicia? Porque no han entrado, no están haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no puede entrar en el reino, hermano. Por eso dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que están viéndolo, pero no han entrado. No han entrado, hermano.
Entonces eso llena de rabia, llena, entonces empieza a buscar, no, pero es que es esto, es por esto. Resulta que es que no es, la culpa no es alrededor, la culpa soy yo. Diga, yo soy el culpable. Claro, somos los culpables, hermano, porque es que la bendición no es colectiva, la bendición es individual. Si usted y yo no somos bendecidos, ¿es por culpa del pastor? ¿Es por culpa del vecino? Es por culpa mía. Porque si la Biblia dice, hermano, que si usted y yo pedimos a Dios, Dios nos va a dar. La bendición no es porque yo esté aquí, no, la bendición es porque usted se disponga a buscar del Señor. Es individual. Si usted viene y busca del Señor, Dios, y se mete en la voluntad, Dios te va a bendecir a ti. El que no la hace, no recibe bendición. No la vamos a recibir, porque no es que Dios no es rosquero, que porque está en la rosca entonces todo recibe la bendición. No, Señor, eso es individual. Es como la salvación individual. Aquí la salvación tampoco es colectiva. Cada quien va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y, hermano, rendir por sus pecados o por sus faltas. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, la familia, la voluntad de Dios, hermano. Mire, Dios no tiene compromisos con el hombre, no tiene compromisos con la gente. Dios tiene compromisos con su voluntad. Dios tiene compromisos con su propia voluntad. Porque es que Dios dijo su palabra y se sujetó a su misma palabra. Él dijo su misma palabra y él mismo es su misma palabra. Él es obediente a su palabra. Él no tiene compromiso con nadie, hermano. Él tiene compromisos con su voluntad. Y si nos salimos con su voluntad, ¿qué va a pasar? Pues vamos a recibir bendición. ¿Sí o no? Hablábamos el jueves, hermano, de que a algunas personas Dios les ha pedido algo específico. Que hicieran algo específico, algo que le pidió a usted, no se lo ha pedido a otro. De ir a pedir perdón a un familiar, no sé, Dios les ha pedido desde hace tiempo. Si no hacemos eso, vamos a estar estancados hasta que lo hagamos. De ir a visitar a alguien, hermano, pagar. Si se puede restaurar. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué pasó con Zaqueo? Qué pena, hermanos. Qué pena, hermanos, que se acabó la pila. Se me olvidó ponerlo a cargar y siempre lo hago y no que se me olvidó. Hermanos, mire, ¿qué pasó con Zaqueo? Zaqueo, hermanos, cuando Jesucristo va a la casa de él, ¿qué le dijo Zaqueo a Jesucristo? Señor, si alguno es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Qué le dijo? La salvación ha llegado a esta casa. Hermano, mire, cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, hermano, empieza a llegar la presencia, la salvación. La salvación no es solamente ir al cielo, lo salva en la finanza, lo salva en la enfermedad, lo salva. Dios lo salva a uno, hermano, lo salva. Pero la gente, hermano, hoy, menos mal que hoy aquí no hay ninguno, pero la gente quiere hacer es su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Lo que le gusta, lo que le parece cómodo, lo que puede. Es que yo no puedo, yo llego hasta allí nomás y yo hago hasta allí nomás y no más. Hermano, diga conmigo, su propia voluntad. No está viviendo por la voluntad de Dios. Un ayuno, nos metemos en un ayuno, hermano, y entonces vamos al mediodía y no hasta el mediodía, y el Espíritu Santo le dice, hombre, seguilo hasta las 6 o hasta mañana. Uno siente ese deseo. ¿A cuánto les ha pasado? Y entonces no, porque es que tengo que hacer esto, lo otro, y comemos. Entonces ese ayuno no sirvió porque lo hicimos en nuestra propia voluntad. Pero si obedecemos, hermano, la palabra, ¿qué va a pasar? Pues estamos en la voluntad de Dios y eso va a tener una bendición tremenda, hermano. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Mire, hermano, hay una conexión entre el reino y los cielos. Con el reino, hermano,
entre la voluntad de Dios y con el reino. Cuando usted y yo hacemos su voluntad, el reino se establece en mi vida. Acuérdese, justicia, paz y gozo. Diga, justicia, paz y gozo. Mire, hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted establece el cielo. Ahí un pedazo de cielo usted lo trae a su casa. ¿Ningún amén? Está muy serio, lo veo como muy serio. Me tienen nervioso, hermanos. Estoy nervioso, me pone nervioso. Hacer la voluntad de Dios no es agradable muchas veces, hermano. Es algo que es agridulce. La voluntad de Dios es amargamente dulce. Porque a veces hacer la voluntad de Dios no es agradable, ¿cierto que no? Hacerla no es agradable, pero cuando la hacemos se vuelve agradable al final, buena, agradable y perfecta. Porque Romanos dice que la voluntad de Dios es como es, buena, agradable y perfecta. Cuando hacemos la voluntad de Dios, al principio no nos es provechoso, no nos es gustoso, no nos gusta, nos molesta. Pero si esperamos en Jehová, Él nos va a dar nuevas fuerzas, como dice Isaías 40. Y nos va a dar alas, nos va a rendir. ¿Y qué va a pasar? Al final va a ser bueno, agradable y perfecto. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, sino la nuestra, nos agradamos a nosotros mismos, al final va a ser, ¿qué es lo contrario de bueno? Malo. ¿Y qué es lo contrario de agradable? Desagradable y imperfecto. Mire, es algo literal. Si hacemos la voluntad de Dios, al principio no nos va a gustar, pero al final Dios nos da una garantía, que al final va a ser como buena, agradable y perfecta. ¿Cierto que sí? A veces no nos gusta venir al culto, a veces no nos gusta leer la Biblia, a veces no nos gusta levantarnos temprano, pero si lo hacemos nos desagradamos a nosotros, pero al final eso va a traer un fruto apacible, eso va a ser bueno, agradable y perfecto, hermano. Eso va a ser buenísimo. Dios te da esa garantía. Pero ¿sabe por qué los cielos no se manifiestan aquí en la tierra? Porque no hacemos la voluntad de Dios, no la estamos haciendo. No, pastor, yo oro en mi casa, pastor. Pero es que Dios estableció las iglesias. Si Dios hubiera dicho a la casa, pues no, pues yo también desde la casa hago y yo mando el mensaje por WhatsApp. Pero es que Dios dijo en las iglesias, o sea, eso no se lo inventó los pastores. Esto se lo inventó Dios. El modelo eclesial, el servicio, el venir, el estar reunidos. ¿Sí o no? Entonces la gente, como nos vamos volviendo facilistas, no, yo me veo 2 prédicas en Facebook y ya. Como me dijo una señora, pastor, yo hago hasta la Santa Cena en la casa y lo participamos, pastor. Yo decía, no, esas personas no han entendido. No han entendido porque es que no es a mi manera, no es como a mí me parece ni mi voluntad, es la voluntad de Dios. Porque es que cuando usted y yo, hermano, entregamos nuestras vidas al Señor, le dijimos, Señor, ya no soy yo, ya Cristo vive en mí, como decía el apóstol Pablo, que se haga tu perfecta voluntad, Jesucristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque es que nuestra voluntad siempre, hermano, quiere prevalecer por encima de la de Dios. Y cuando hacemos eso nos metemos en problemas con el Señor. ¿Qué pasó con David? David conoció la voluntad de Dios tanto así que él vio, hermano, los 24 ancianos, él estableció lo del reino aquí en la tierra, lo trajo aquí a la tierra. Los 24 horas de adoración, porque él vio que allá se adoraba al Señor siempre. Y él lo trajo aquí en la tierra. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Cuando usted tiene comunión con el Señor, cuando usted le ora al Señor, Él te va a revelar cosas del cielo. Y cuando usted las hace aquí en la tierra, hermano, pues se va a manifestar. Es un canal, es una escalera, hermano, donde van a subir y bajar ángeles para traer milagros y bendición a su vida. ¿Por qué no se le revelan cosas a las personas? Porque ya no hay intimidad, ya no hay oración, ya nada, no hay nada de eso. Nos volvimos religiosos, hermano, yo también me meto ahí. Nos conformamos con un culto, con 2 cultos, nos conformamos con leer y ya no, hermano, yo quiero romper ese molde, no sé usted. Para poder que sean reveladas las cosas del cielo y traer las cosas del cielo aquí a la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No es que seamos perfectos, tenemos errores, pero de que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Es eso, hermano.
De que nos peguemos, hermano, aquí a la visión, al Señor, a lo que estamos aquí en Roldanillo pensando, hermano, queriendo hacer unidad. Es la voluntad de Dios, que estemos unidos. Esa es la voluntad de Dios. Todo el evangelio, hermano, es establecer la voluntad del Señor. Eso es todo el evangelio, hermano. Mire, ¿qué es la voluntad de Dios, hermano? La voluntad de Dios es traer a existencia lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Cuando usted y yo hacemos lo que el Señor dice, hermano, estamos trayendo a la existencia los cielos aquí en la tierra. Vamos a leer, hermano, la palabra del Señor. Vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 12, 47. ¿Estamos allí? ¿Qué dice Lucas 12, 47? Leamos desde el 46. No, el 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tremendo, hermano. Mire, Dios le ha permitido a personas tener conocimiento, más conocimiento que a otras. Hay personas que, hermanos, saben algunas cosas del Señor y se congregan y son fieles, pero el Señor le ha permitido conocer más cosas a muchas personas. Y hay gente que tiene un conocimiento tremendo, pero mire lo que dice la palabra del Señor, que aun conociendo la voluntad de Dios y no hacerla, va a recibir ¿qué? Azotes. Y muchos pensarán, garrotazos. No, hermano, la mujer de flujo de sangre fue libre de ¿qué? De un azote, una enfermedad. Y usted ve personas, hermano, que tienen un conocimiento tremendo, pero no hacen la voluntad de Dios. Dios le va a demandar esas cosas, se las demanda. Mire, el apóstol Pablo, hermano, dice que por la multitud de las revelaciones le vino un aguijón. Después hablamos del aguijón. Pero cuando Dios te ha dado capacidades, te da talentos, no es para que los enterremos, sino para que los coloquemos a favor del reino de los cielos. Y hay personas que se llenan de mucho conocimiento para criticar y no para aportar en el reino. Y ahí, hermano, no está haciendo la voluntad de Dios. No la está haciendo. Hay gente que Dios le ha dado capacidades, le ha dado talento, hermano, le ha dado ministerio, le ha dado capacidades, le ha dado operaciones, le ha dado una capacidad tremenda, hermano, para servir en la iglesia, y no lo hace. Entonces eso es para uno verificar aquí. Dice, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por eso es que usted ve personas que, los que más saben de Biblia, los que más entienden, los que más tienen como capacidades eclesiales o en la iglesia, son los que le pasan más cosas, ¿no ha visto? Y al que casi menos sabe, como que menos le pasa. Gente que tiene un entendimiento y está llena de una información tremenda. ¿Pero para qué? Si no la pone al servicio de Dios. Entonces no hace la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad. Y como digo ahora, como lo he dicho al principio, hermano, la persona que vino aquí, el cristiano, que vino aquí a la tierra a llenarse de plata, a llenarse de propiedades, a llenarse, hermano, de muchas fincas, de muchos negocios, y no hizo el propósito de Dios, es una estafa para el reino, porque Dios no nos mandó a hacer eso. Pastor, ¿cómo así? ¿Entonces no trabajo? Sí, hay que trabajar, pero lo primordial no es llenarnos de plata, es buscar el reino y su justicia, que eso viene por añadidura.
Entonces hay muchos cristianos que están enredados con eso, que no saben manejar esa situación. Entonces se dedica, hermano, es a ocuparse de la casa, de una cantidad de cosas. No está mal, pero hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay personas que para sacarlas de la casa hay que traer un abogado. Uy, hermano, de verdad. De empezar a decir, bueno, Dios, usted qué talentos me dio, qué capacidades me dio. Usted, yo para qué soy bueno en el reino, Señor. Muéstrame, enséñame tu voluntad. Entonces Dios le va a empezar a hablar. No, yo como que hablo mucho. Pastor, póngame a orar, que a mí me gusta orar, o yo hablo bastante. Sí, sea arriesgado. Cuando yo me gradué de discipulado en Palmira, el pastor decía, bueno, acá están los ministerios, ¿quién quiere tal ministerio? ¿Cuál de los grupos de servicio quiere servir cuando uno se graduaba? Y uno escogía. Yo escogí el grupo de jóvenes, porque yo estaba más joven allí, y ahí uno empieza, pues, hermano, a ver qué dones y capacidades tiene. Pero usted dirá, bueno, ¿yo para qué soy bueno? Dios le dio como mínimo un don, un talento. Dios nos dio eso, hermano. Nadie Dios envió a la tierra sin talentos y sin nada. La Biblia dice que a todo Él subió a lo alto y le dio dones a todo mundo, hasta a los rebeldes, a los impíos les dio dones. Entonces hay que preguntarle, Señor, ¿usted para qué? Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí en la iglesia? Señor, quiero pegarme a la visión, quiero estar en unidad. Una de la voluntad de Dios es que estemos unidos. Señor, tú me diste capacidad para orar, a mí me gusta orar. Vamos a estar en el tiempo de intercesión, voy a estar en los tiempos de oración. Pastor, aquí estoy, úseme. Diga conmigo, unidad. Esa es la voluntad de Dios. Le estoy hablando una de miles de millones. La voluntad de Dios. ¿Se cree que Dios le gusta es que las personas llegan a un lugar y se sienten en esa banca y pasen 20, 30 años en esa banca y no hagan nada? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le sirvamos, que nos preparemos, nos capacitemos, que le digamos, Señor, yo quiero servirte. Es que ese pastor es como muy grito. Yo voy a la iglesia porque como no hay más donde ir. Uy, qué peligro, hermano, de verdad. De verdad. Qué miedo con el Señor. A mí me ha tocado servir en lugares, hermano, donde mi director, yo no me lo tragaba ni me lo comía, pero el Señor me probaba. Donde la directora mía, hermano, me la montaba, me tenía rabia. Evidente, írale me tenía, mi jefa me tenía rabia, hermano, y siendo cristiana, y era directora, y oraba y descendía a la gloria de Dios, para que vea pues, cójame ese trompo en la uña. Pero ¿sabe por qué Dios permite eso? Para probar mi corazón, para pulirme, a ver si yo me voy a humillar, porque yo no le sirvo a ella, sino que le sirvo a Dios. Es que ahí es donde son probados los corazones. Dios lo va a arrinconar a uno, hermano, y lo va a llevar a un estado. Usted es muy entendido en la palabra, usted sabe muchos versículos, sabe predicar, entiende muchas cositas. Venga pues, lo meto por el fuego. Personas que, hermano, le decían a otras, no me lo soporto, quiero huir, no, yo lo odio. Donde hacía cosas para denigrarme delante del pastor. Y con todo eso yo tenía que amarla, porque si no me iba para el infierno. Entonces allí en esa situación es donde los corazones son probados. Allí, usted sabe mucho, entonces Dios lo mete a uno en esa situación para hacerle entender a uno, no, estoy en pañales en el Señor. ¿Y qué me tocaba, hermano? Y ministraba, esa directora ministraba, esos directores ministraban. Yo no me los pasaba, pero yo hacía una fuerza y dije, Señor, yo te quiero seguir es a ti. Y yo, hermano, yo tenía unos conflictos con mi alma y con mi corazón, y yo rendía mi alma a la obediencia de la palabra. Y sabe que al último yo qué hacía, yo le cogía cariño a esa persona, porque cuando Dios ve que uno está haciendo su voluntad, uno entra en el reino, hermano, y te trae la paz, te trae el amor de Dios para amar a las personas, así te odien. Pero ¿qué pasa con personas? ¿Sabe qué hacía yo al principio, hermano? Está cantando, y no entraba, no cantaba, está predicando, ay no, vamos para las papas a comer, a charlar. Yo lo hacía y me da vergüenza, pero me toca que decirlo, para que usted se lleve una idea.
Diga conmigo, la perfecta voluntad de Dios. Sí, hermano. Es que aquí la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros, ¿cierto? Pero allí es donde se pelan, hermano, una cantidad de personas. Menos mal que aquí todos somos hermosos y preciosos y nos amamos. ¿Ningún amén? ¿Cierto que sí? Hermano, aquí no cabemos del amor. Aquí, mejor dicho, las bancas las usan en forma de corazón. ¿Sí o no? Entonces Dios le dice, ama. Ay, no. Se salió de la voluntad de Dios. Vienen los problemas. Vienen los problemas económicos, no permanece, vienen los problemas en la salud, viene la jartera, hermano, no hay paz. Una persona que no está en la voluntad de Dios, no está dentro del reino, no hay paz, no tiene gozo. Cometen injusticias con ellos, con él, con el que sea, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Mire, Jesucristo estaba en la voluntad de Jesucristo. Cuando se iba a empezar a salir de la voluntad de Dios, empezó hermano, a sudar gotas de sangre, porque se estaba saliendo de la voluntad de Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo ya lo he explicado. 3 veces fue a orar allá, hasta los discípulos le quedaban dormidos. No le funcionaba, porque cuando usted se sale de la voluntad, hermano, nadie le copia, no le funciona nada. No le funciona. Se estaban empezando, hermano, a brotar, a estar angustiados hasta la muerte. Pero cuando ya dijo, levantados de aquí, vámonos, que ya va a empezar la crucifixión. Él ya sabía que tenía que ir a la cruz. Se quería salir. Señor, pasa de mí esta copa, Señor. Y yo me imagino, el padre no le respondió nada, estaba callado. Porque Dios, hermano, no le responde a necios. Cuando ya le ha dado una instrucción, hermano, Dios se queda callado. Porque el ser humano, ya Dios le ha dicho que haga algo, y el ser humano, pero pasó, Señor, pero por este lado, pero Señor, y el Señor ni lo oye, porque ya le dijo lo que tenía que hacer. Así como cuando nosotros le decimos a los hijos, que el niño le dice, papi, otro ratico, sí, yo no lo estoy escuchando porque yo ya le di una orden, ¿cierto que sí? Así mismo es Dios. Así mismo es Dios. Dios es de una sola palabra. Él no cambia de parecer. Por eso significa, hermano, uno de los significados que yo encontré de la voluntad en el griego es selema, determinado, firme. ¿Qué pasó con Balaam? Barak le dijo, maldíceme este pueblo. No podía, porque ya era bendito ese pueblo, y Dios no cambia su voluntad. Ya era bendito. Y él le había orado 2 veces al Señor, hermano, y se le ha dicho que no, y le oró la tercera vez, no le respondió nada. Y dice la palabra del Señor, hermano, que se montó en esa burra y era dándole garrote a esa burra, dándole garrote. Y hay muchas personas que le dan garrote a los pastores, le dan garrote a la gente que le está aconsejando, y le dan garrote, hablan mal. Hasta que al último hablan, ¿sí o no? Es que hay muchos burros, hermano, de verdad. Menos mal que aquí no hay ninguno. Gloria a Dios. ¿Cierto? Somos hermosos aquí todos, hermano, gloria a Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad, mire, la Biblia dice en el Padre Nuestro, dice, hermano, que si no, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si hacemos la voluntad de Dios, y dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener el pan. Si no hacemos la voluntad de Dios, por eso es que se carece de cosas, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Métase en la voluntad de Dios, hermano, y verá que usted va a empezar. Empiece con lo básico. Pastor, es que no conozco la voluntad de Dios universal. Empiece a venir a la iglesia, leer la Biblia, a orar, apartarse de lo que sabe que es pecado. Empiece con eso y verá que el Señor va a empezarle a darle a conocer su perfecta voluntad. Y vamos a poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, Jesucristo rindió su voluntad. Él se despojó de ser Dios. Él vino voluntariamente, hermano, a morir en la cruz del Calvario. ¿Voluntariamente o no? ¿Él tenía que hacerlo? No, Él lo hizo porque Él quiso. Ahora nosotros lo menos que podemos hacer es rendir nuestra voluntad
hacia el Padre, hermano. Porque Él rindió su voluntad por nosotros. Ahora nosotros tenemos que rendir la voluntad por el Padre. Porque Jesucristo, hermano, no tenía por qué venir aquí a morir por usted y por mí. Jesucristo, hermano, murió en la cruz voluntariamente. Amén. Él no tenía que pagar un precio por nadie. Si Él quería, Él seguía siendo Dios allá arriba en el cielo. ¿Y sabe qué hizo? Él se entregó voluntariamente por usted y por mí. Lo mínimo que podemos hacer nosotros, ¿qué es? Rendir nuestra voluntad a la del Padre. Que es agradable, buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Amén.